Hola viejuno, ¿cómo te va? Hoy te voy a enseñar 3 maneras de quitarle el fondo a una imagen. Poco a poco este canal va a ir añadiendo contenido. Antes de empezar a quitar el fondo tienes que saber que cuanto más contraste exista entre el sujeto y el fondo, más fácil será quitar el fondo. Bueno, aquí tenemos una foto mía con mi querida Nikon FM2. La manera más habitual de quitar un fondo es abrir la imagen en Photoshop. En Photoshop existen muchas maneras de hacerlo, con capas de selección, etc. Pero siempre en un poco engorro. Podemos hacerlo de una manera un tanto rápida con la pluma. Vamos seleccionando los puntos, cuantos más puntos mejor. Una vez tengamos todo seleccionado, es tan fácil como cortar, y una vez cortado ya tenemos el fondo quitado. Como veis, no es un método muy amable con los pequeños detalles, pero aún así te puede valer algunas veces. La segunda manera es quizá la más fácil de hacer. Solo tenemos que irnos a la web remove.bg y darle a subir la imagen. Como ves, te quita el fondo en cuestión de segundos, aunque no es muy distinto al resultado que habíamos logrado con la pluma en Photoshop. Si le damos a editar podemos añadir desde fondos. Aquí veis cómo tienen varios. También podemos darle a que el fondo se muestre enfocado o desenfocado. Creo que este me gusta más enfocado que desenfocado. Si le metemos una imagen mucho más definida con el fondo como la de este coche Citroën 2 caballos, vemos que los resultados son sorprendentes. Mirad que ahora sí ha logrado quitar bien el fondo y se integra genial en distintos fondos. Antes de ver la tercera forma de quitar el fondo, me gustaría que si te está gustando el vídeo le des un like. Esto me ayuda mucho. La tercera forma es la más efectiva. Vamos a abrir esta foto con el programa Pixelmator. Os dejaré el link en las notas del video. Bueno, pues Pixelmator tiene inteligencia artificial. Como veis aquí, donde tiene como un muñeco si lo apretamos. El programa va a usar la IA entrenada que tiene. Y como veis es capaz de quitar el sujeto del fondo de una manera mucho más efectiva. Mirad que de detalles ha sacado, y no hemos tenido que hacer capas de ajuste, selecciones ni nada. Si abrimos ahora la imagen en Photoshop vemos que de detalles respecto a las otras dos. Ahora sí que es fácil meterle un fondo. A ver qué fondo le meto. Este. Mirad qué bien queda. Voy a probar con otro a ver. Voy a ajustarlo más o menos. Voy a bajar un poco mi exposición. Y ahora sí que parece que estoy en New York. Gracias por ver este video. Si te ha gustado deja un like, y suscríbete para tener más contenido útil como este.